Amén. Y rápidamente, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y si abre su Biblia en Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 12, verso 28 al 29, esta es la predicación que Dios ha puesto, hermanos, para la iglesia en el corazón del siervo, del pastor, para dirigirnos. Esta es la palabra que hoy, hermanos, es entregada a nosotros para que podamos nosotros fortalecer nuestra alma, nuestra vida, para fortalecer nuestro ser y pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 28 al 29, le damos gracias a Dios por el plan de púlpito y a nuestro pastor, y en gratitud también que Dios nos permite exponer la palabra del Señor, su palabra, amén, su escritura. Así que le damos gracias a nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, verso 28 al 29, dice la palabra del Señor así, de esta manera. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, diga reino inconmovible, tenemos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Luego sigue diciendo el verso 29 enseguida, dice algo muy importante, pero algo muy afirmativo que la palabra también nos da a nosotros. Y dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos y oramos, hermano? Dígale a nuestro Dios de esta manera conmigo. Dígale, Padre Santo, te damos gracias porque hoy nos permites una vez más escuchar un mensaje poderoso, substancial a nuestro espíritu, a nuestra alma, entendiendo, mi Dios, que lo que tú nos has dado sobrepasa las cosas, mi Dios, que se pueden entender en el mundo terrestre. Estas cosas no se pueden entender, pero nosotros las hemos llegado a entender, no por nosotros, dígale hermano al Señor, no por nosotros, Señor, sino por la revelación de tu Espíritu Santo. Estas palabras, esta escritura se nos dio a revelación, Señor, por tu palabra. Así que, Padre, hoy recibimos este mensaje en nuestra mente y corazón. Señor, habla nuestra vida, danos entendimiento y sabiduría, Señor, para tenerla, usarla, ponerla por obra. Así, en el nombre de Jesús, entrego el mensaje, Señor, que has puesto, Señor, en mi corazón, Señor, y también en el plan de púlpito. Señor, sea recibido. En el nombre de Jesucristo, no llegue esta palabra a ti vacía, Señor, sino que llegue, mi Dios, Padre Santo, con esa esperanza, con esa respuesta que tú esperas de vernos a nosotros contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor y Dios. Amén y amén. Aleluya. Una vez más, vuelva a saludar a su hermano y dígale, tienes gratitud. Amén. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya al Señor. Nosotros, hermano, podemos entender, quisiera introducir también lo que dice la definición de un reino, pero hoy, hermano, al nosotros estar aquí, nosotros tenemos que seguir visualizando la palabra del Señor, que Dios nos ha dado algo poderoso en nuestras vidas. Viendo, hermanos, usted puede hoy mirar, en los tiempos antiguos, Dios se manifestó de una manera a su pueblo. Ellos vieron la gloria de Dios, hermano, manifestada con fuego, con prodigios, con maravillas, con milagros. El Señor se manifestó a su pueblo de muchas formas y de muchas maneras. Hoy en día el Señor también se sigue manifestando. No lo vemos en el fuego caer del cielo, no vemos cosas así como sucedían literalmente, pero sí Dios se sigue mostrando. Dios hace milagros, hace maravillas. Hoy no las vemos como antes, pero sí se pueden ver cuando Dios se manifiesta en ello. Esto es lo que la iglesia, como yo, ustedes estamos, nosotros hemos creído desde hace mucho tiempo atrás. Pero hoy estamos en un mundo moderno, con cosas innovables, con cosas que al ojo nos pueden tal vez tratar de tapar nuestra vista espiritual. Pero nosotros entendemos el poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo. Dígale a su hermano a su derecha, izquierda, dígale, yo tengo el poder, yo tengo el Espíritu Santo de Jesucristo. Si lo tiene, dígale, yo tengo con seguridad, diga, yo tengo el Espíritu Santo del Señor. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, porque la palabra del Señor establece y dice
hablando de la palabra en Hebreos 12, 28 al 29, esta palabra, hemos recibido un reino inconmovible. Cuando nosotros hablamos de reino, la definición de reino, la palabra griega basileia, de la que se deriva la palabra reino, tiene dos significados principales, y uno es gobierno, reino o autoridad de un rey. Es una autoridad de un rey, un gobierno, un reino, algo que rige, algo que manda, algo que se establece y se tiene que seguir. Ya sea la autoridad de un rey, ya sea en un gobierno, en un país, hay algo que se está dirigiendo. Y la número dos es un territorio o gente el cual reina un rey. También es un territorio. Hoy estamos nosotros viendo los diferentes reinos, los diferentes países que tienen potencia. Usted puede ver todos los países que están alrededor y qué potencia tienen. Hoy tienen con qué tirar, con qué defender, con qué guerrear. Hay un potencial, hay algo muy fuerte y muy potente. Que si se hiciera algo se destruiría todo el mundo, pero ese no es el plan de Dios. Pero podemos que hay un poder, un reino, pero el reino de Dios se ha acercado, dice la palabra del Señor, que cuando hablamos del reino y vemos esto en el mundo terrenal, el Señor nuestro Dios a nosotros nos enseña y nos dice la palabra que cuando el Señor Jesucristo viene y se encarna en la humanidad en Jesucristo, dijo a Juan el Bautista, el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo mismo, el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios se acercó. El reino de Dios vino, hermanos, a manifestar lo que el Señor en su autoridad venía a hacer a esta tierra, a este mundo, para dar libertad, para dar sanidad, para dar, hermanos, salvación a todo un mundo que necesita al Señor Jesucristo. Cuando hablamos, hermanos, entonces sirviendo con gratitud, hay algo que impulsa a la gente a ser agradecido, a vivir en un país donde todo mundo quiere venir, donde todo mundo quiere ir. Y es ahí donde hay un gobierno, un país, gente que llega a ese lugar para ser bendecido. Y es agradecida como también malagradecida la gente. Pero hoy la iglesia aquí está agradecida con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Así que la palabra del Señor en Hebreos 12, 22, voy a leer un poco en Hebreos 12, 22 y a parafrasear la palabra del Señor, porque dice la palabra en el verso 22 que cuando Dios se acercó al monte, dice que cuando Dios se acercó al monte Sión y se manifestó en su gloria, dice que hubo, hermano, tanta la gloria de Dios que en ese monte temblaba y humeaba porque la gloria de Dios estaba allí. Si usted lo puede imaginar en su mente, ese monte temblando, saliendo fuego, y dice la palabra del Señor que los animales no podían llegar a acercarse. Si algo se acercaba, dice, lo iban a traspasar con lanza o lo iban a matar a pedradas, porque la gloria, la santidad, el poder de Dios estaba allí manifestándose en grande manera. Luego dice el versículo 22, la palabra del Señor nos sigue enseñando el verso 22. Si lo pone nuestro hermano, ahí está, dice, sino que el Dios se habló y se manifestó a su pueblo así. Pero luego dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Luego dice, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de los muchos millares de ángeles. Cuando Dios habla de eso, habla acerca ahora de que Dios se acercó, hermano, a nosotros. Dios se manifestó en una gloria, Dios se manifestó y se humanó, y ahora nosotros nos ha acercado al Señor a comprender la gloria de Dios, a comprender la salvación, a comprender las riquezas que Dios nos ha dado a nosotros. El apóstol Pablo habla y dice que este cuerpo carnal, este cuerpo corruptible se puede morir, se puede pudrir, se puede echar a perder, pero cuando Dios habla acerca del espiritual, Dios nos va a revestir de un cuerpo que no se va a echar a perder.
Y cuando nosotros podemos analizar, porque dice que nosotros nos hemos acercado ahora a Dios, a Sion, a la ciudad celestial del Dios vivo, Jerusalén celestial, quiere decir, hermanos, que ahora nosotros no vimos ese monte, pero ahora vimos a Jesucristo, vimos y entendemos lo que Él vino a hacer. Ahora no lo hemos visto carnalmente, pero lo podemos sentir en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos esto, hermano, y podemos ver que la palabra nos enseña en este título, sirviendo a Dios con gratitud, quiere decir que hemos sido recibido algo en nuestras vidas. Así que hemos recibido, hermanos, algo que hemos recibido salvación, hemos recibido misericordia, hemos recibido perdón, hemos recibido, hermano, algo que no comprendíamos en el mundo. Cuando usted ve esto, ahora puede entender que si usted está en Cristo, un día va a poder estar, un día vamos a estar con el Señor Jesucristo. El Señor dice, cosa que ojo no vio y ni oído oyó, dice, están reservadas para los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Así que esto que vemos, hermano, no es todo lo que nos pasó. Esto que ahora hemos recibido, las bendiciones de Dios cada mañana al despertar, en el trabajo, en todos los bienes, no es todo lo que nos ha sucedido. El Señor nos limpió, el Señor nos perdonó, el Señor nos dio esperanza. Todas estas cosas, hermano, el Señor nos ha bendecido. En este capítulo, en estos versículos, parafraseando desde el verso 22 en adelante, la palabra del Señor dice que aún la sangre de Abel dice que clama, pero clama por venganza. O sea que cuando Abel muere, es muerto por su hermano, esa sangre aún está proclamando, aún se está pudiendo entender que está pidiendo, que está en esa forma de venganza. Pero dice que a nosotros, hermano, se nos ha dado algo mucho más grande. La sangre de Jesucristo nos da perdón. La sangre de Jesucristo nos limpia. El nombre de Jesucristo nos salva. Entonces, por eso, hermanos, esta carta en este último versículo se nos da a entender todas estas cosas y riquezas que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Entonces, abrazando, hermanos, y poniendo nosotros una base sólida y firme que Dios ya nos ha dado y nosotros recordamos, hemos recibido, hermano, tales cosas que nosotros, hermano, no entendíamos. Por eso cuando el Señor dice, la palabra, el escritor dice que se nos ha dado un reino inconmovible o una autoridad, quiere decir que este reino no se va a mover, que lo que Dios vino a traer, hermano, se va a cumplir y va a ser eternamente para siempre. Hoy los reinos pueden cambiar, hoy los reinos pueden vencer a otros reinos en otros lados. Hoy, hermano, los países pueden ir y hacer guerra y vencer a otros países, pero cuando hablamos del reino inconmovible, hermanos, es un reino en Cristo Jesús que nada, hermano, lo puede arrebatar. Un reino firme que el Señor lo implantó para que nosotros creamos, hermano, que el nombre de Jesucristo es sobre todo nombre. Por eso el Señor dijo, no se nos ha dado un nombre cualquiera. El Señor dice que nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre como Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay poder. El Señor nos ha mostrado el reino inconmovible que no se va a mover. Si Dios prometió salvación, no se va a mover. El Señor dijo que nos va a salvar y el Señor va a salvarnos eternamente y para siempre. Si el Señor dijo que va a estar con nosotros, el Señor va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Sea que tengamos lucha, sea que tengamos prueba, sea que tengamos enfermedad, sea que tengamos cualquier situación, el Señor dijo, yo estaré con vosotros. Quiere decir que este reino inconmovible no te va a mover si tú, hermano, no te alejas de Él. Nos ha dado un reino inconmovible. La palabra del Señor dice en Colosenses 2, 14 al 15, cuando nota esta palabra, hermano,
Dios nos da a entender algo poderoso. Y esto es lo que la iglesia debe de seguir abrazando y comprendiendo. Que Dios hizo algo, hermano, que en el mundo espiritual se mueve y no lo podemos ver. Pero en el mundo espiritual hay una guerra, una lucha tremenda. Pero cuando Dios implanta su reino, hermano, y nosotros estamos en él, Dios va a hacer cosas grandes que nosotros, hermano, ya conocemos. Pero aún no hemos, hermano, no hemos mantenido lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer muchas más obras. Dios quiere hacer, hermano, salvar a toda la humanidad al que podamos alcanzar. Dios quiere hacer grandes cosas, y es lo que la iglesia debe entender, de que lo que se nos ha dado es mucho más grande que lo que podemos ver o palpar. Fíjese lo que dice Colosenses: en el mundo espiritual hay demonios, hay huestes, hay potestades que no podemos ver. Y cuando el diablo se empoderó y engañó a Adán, el primer hombre, pasó la muerte a toda humanidad. Y ahí está, hermano, el apoderamiento de la muerte a la humanidad. Pero cuando aparece el Señor Jesucristo, dice que el Señor fue a la cruz y murió por toda la humanidad, por todos nosotros, para darnos libertad y salvación. Ya los animales no podían, hermano, esos sacrificios, dar el perdón de los pecados perpetuamente o continuamente, pero el Señor se manifestó para darnos salvación. Fíjese qué cosas grandes nos ha dado el Señor. Pero cuando Él es clavado, cuando Él es muerto, su carne en el madero, Él fue sepultado al tercer día y resucitó. Pero cuando Él está ahí, dice Colosenses 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y luego dice el verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que el Señor, cuando viene a implantar el reino, hermano, el Señor se dio a Él mismo. Pero Él puede tomar, Él puede dar la vida, dice, y Él la puede volver a tomar. Por eso cuando hablamos de un reino inconmovible, hermano, cuando has creído en nuestro Señor Jesucristo, tú no vas a morir para siempre. En este reino inconmovible, la gracia de Dios está derramándose constantemente en tu casa, en el altar. El Señor cada mañana se levanta, no de que Él duerme, pero se levanta. El Señor nos mira en nosotros a levantar y nos ve y derrama su misericordia. Pero no fue así a los antepasados. A los antepasados pecaban y eran muertos continuamente, apedrados de esa manera. Pero cuando el Señor viene a mostrarnos el reino inconmovible, Dios muestra su amor, su gracia para darnos salvación. Imagínese, hermano, qué cosa tan poderosa Dios nos ha dado a nosotros. Pero somos tan pequeños, somos, hermano, lo que dice el Señor, somos tan pequeños, somos tan frágiles que no podemos en veces comprender mucho más allá. Pero el Señor hoy nos vuelve a decir, dice el Señor, sirviéndole con gratitud. O sea, ¿qué quiere decir, hermano? Que nosotros podemos hacer algo, que el Señor puede obrar en nosotros, pero tiene que haber algo. Tiene que en nosotros, hermano, expresarse la gratitud en el Señor Jesucristo. O sea que tenemos tantas cosas tan grandes. Tenemos el poder de Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo. El Señor dijo, y sanarán a los enfermos. Por eso el Señor dijo que nos empoderó. Y el Señor Jesucristo dijo, id, sacar, dice, sanad a enfermos, sacar demonios. Dijo el Señor, llevar a la salvación. Dios nos ha dado tan grande poder. Un poder, hermano, que estremece. Un poder, hermano, que hace cosas en el mundo, hermano, espiritual. Cuando nuestro pastor predica en los bautismos, cuando se van a bautizar, dice el pastor, hoy se cerraron las puertas del infierno y se abrieron las puertas del cielo. Y sabe que no podemos entender eso en veces, porque si pudiéramos ver el infierno, hermano, tal vez nos estremeceríamos, tal vez tendríamos un pánico, hermano, tan terrible que pudiéramos entenderlo de una manera diferente. Pero no lo podemos ver, pero el Espíritu nos da a entender que sí es una realidad. Por eso el Señor Jesús nos da esta palabra, sirviéndole con gratitud.
poniendo esta plataforma, hermano, hablando del reino inconmovible. El reino inconmovible va más allá de lo que podemos entender. Por eso en esta hora decíamos, pregúntele a su hermano, ¿tienes gratitud? Amén. Y eso es lo que le preguntó, ¿tienes gratitud? Se estaba predicando, hermano, en los mensajes anteriores, se predicó acerca, hermano, de agradece a Dios por todo y en todo. El agradecimiento es aún en la enfermedad, en la prueba, en la lucha. Como se comentaba acerca de Job, cuando estaba allí en la enfermedad, él agradeció, él estuvo agradecido, él no pecó contra Dios, sino que él glorificó, él se mantuvo, aunque se cuestionaba, pero nunca ofendió al Señor. Él estuvo agradecido en todo y por todo. Luego se predicó acerca de nuestro pastor la gratitud que no agrada, o la gratitud que a Dios no le agrada. Esa era esa gratitud de aquel fariseo y el publicano orando. Y aquel estaba humillado, aquel estaba allí agachado y no quería levantar su rostro porque se sentía tan mal. Cuando, hermano, llega el pecado, cuando el pecado nos quiere envolver, cuando, hermano, las cosas del mundo nos envuelven, se puede tornar diferente. Como este fariseo que estaba, Señor, yo doy esto, Señor, yo doy el otro, Señor, ayuno de esta forma, tantas horas ayuno, y se estaba dando él al Señor de esa manera, pero Dios no le agradó su manera de exaltarse a él mismo. Por eso el Señor dijo que el que se humilla será levantado y el que se enaltece será humillado. Por eso hoy la iglesia tiene que venir al Señor y servirle al Señor con gratitud en lo que Dios nos ha dado. Por eso, hermanos, hoy ¿cuántos estamos agradecidos? ¿Cuántos estamos agradecidos por un reino inconmovible? Hoy, hermano, hoy tal vez muchos llegamos aquí por una ciudadanía, un lugar mejor, una green card, un estado mejor. Y Dios nos ha concedido. Y así en muchos lugares se busca, hermanos, también ello. Pero cuando venimos al Señor, sea en cualquier lugar, cuando llegamos al Señor, el Señor Jesús, y creemos, Él nos da este reino inconmovible que no se va a mover. Hoy puede llegar un país a tener hambre, pero hablando en el Señor Jesucristo, el Señor dice que allá con Él no va a haber, hermano, más tristeza, más llanto, más dolor. Por eso hablamos de esa grande bendición que Dios nos ha dado. ¿Cuántos han recibido el regalo de la salvación? ¿Cuántos hemos recibido el don del Espíritu Santo? Amén. Por eso hace días meditaba y me preguntaba, ¿qué regalo ha recibido usted más grande que haya recibido en su vida? Ahorita lo puede usted pensar y analizar, ¿qué regalo me han dado? Que usted dice, este es lo más bonito que siento que pasa sobre los otros regalos. Un sentimiento, un valor. Tal vez le regalaron el carro que quería, no importó el precio alto, y dijo, este es lo que yo quería, y se siente bien en el carro. Tal vez le regalaron el reloj, amén, de la marca que quería, y luego usted va y ve los precios en lo que les costó y se queda pensando, wow, esto, ¿por qué me regalaron algo tan caro? Y se queda pensando tal vez así. O tal vez usted cuida, hermano, ese regalo como nunca había cuidado algo. No quiere que se le raye el carro, amén. Lo lava, mantiene lavado todo el tiempo, le pasa la aspiradora. Si es un reloj, a mí me regalaron este reloj y muchas de las veces me subo y le pego a la puerta y dije, ya lo rayé. O lo guardo también que no me lo pongo y luego mi esposa, ¿y dónde está el reloj que te regalé? Malagradecido. Y se queda uno, santo Dios, pues me lo voy a poner. Pero usted lo cuida de tal manera que no se le raye. Usted lo cuida de tal manera que no se le empolve. Usted lo tiene en el lugar, ahí lo pone. Yo no sé si solamente, pero yo creo que todos tenemos algo que apreciamos de una forma. Todos tenemos algo que hemos apreciado de una forma. Pero cuando hablamos, hermano, de lo que Dios nos ha dado, algo, hermano, que no es de este mundo, algo, hermano, que podemos entender. ¿Por qué? Porque fíjese, ahorita estamos aquí, pero ¿qué pasaría si el día de mañana, hermanos, porque es una realidad,
Si enfermamos podemos morir. Si nos accidentamos podemos morir. Somos tan frágiles, hermano, como este vaso de agua, que si se llega a quebrar, hasta ahí llegó. Esta agua se va a derramar. Si llegamos a ese punto, nuestra vida se va a derramar y vamos a llegar al Señor. Y entonces vamos a comprender, como dice el apóstol Pablo, entonces atravesaremos ese velo de carne y vamos a poder ver lo que el Señor Jesús nos ha dado. Pero hoy la iglesia tenemos que ir en el Espíritu y decirle al Señor, hazme sentir. Hazme palpar, Señor, en tu espíritu. Hazme sentir, hazme hablar en lenguas. Hazme, Señor, entender, mi Dios, que tú tienes algo poderoso en mí. Cuando hablo, cuando oro, cuando, Señor, me muevo, cuando hago algo para ti, algo se está manifestando que no es de este mundo. Usted va, hermano, a cualquier lugar afuera y la gente busca una solución y no la puede hallar. Porque no es, hermano, del hombre salir de ahí. Y los que salen, gloria a Dios que pueden salir de ahí, pero es una posibilidad que vuelvan a regresar y muchos regresan. Pero no hay salvación eterna. Pero cuando nosotros venimos al Señor, el Señor transforma de un día para otro. El Señor cambia de un día para otro. Eso es lo que el poder del Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Y es ahí donde nosotros, cuando hablamos, hermano, de ello, en el Espíritu Santo, Dios nos ha dado tan grandes cosas que hoy las podemos entender. Pero no deje que, hermano, el mundo, no dejemos, hermano, que las cosas nos opaquen lo que Dios nos ha dado. Todos dijimos que estamos agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos, hermanos? Amén. ¿O nos gustaría regresar al pasado? No nos gustaría regresar al pasado. Pero fíjese lo que dice la palabra hablando. Dos cosas que suceden, dos panoramas que suceden cuando está hablando la Biblia, y no lo voy a leer todo, pero dice la palabra en Lucas 17, del 15 en adelante, algo que nosotros hemos ya entendido por la palabra. Dice esta historia que Jesucristo pasaba de Samaria a Galilea, y dice que al entrar a una aldea salieron al encuentro 10 hombres. Usted conoce la historia, le salieron al encuentro. Y es costumbre que cuando sale gente leprosa no se pueden acercar a la ciudad, no pueden entrar, no pueden acercarse a nadie. Pero están allí esos 10 hombres leprosos. ¿Qué condición tienen ellos? Tienen una condición deplorable, su carne se está cayendo, ellos no pueden entrar a la ciudad, están aislados. Imagínense la situación donde ellos están tristes, donde están aislados, donde nadie los quiere por tal condición. Eso era el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque no podíamos salir. La sociedad no nos soportaba lo que nosotros éramos y cómo actuábamos. Pero dice la palabra del Señor que cuando vio a estos hombres, dice el Señor que les dice en el verso 15, entonces uno de ellos, el Señor les dice, vayan, dice, y preséntense al sacerdote. Y cuando ellos van caminando, dice que empiezan a ser sanados. Cuando vienes a Jesucristo, Dios te perdona los pecados. Cuando vienes a Jesucristo, Dios te perdona las faltas. Cuando vienes a Jesucristo, te empieza a hacer sentir alegría, porque te empieza a dar esperanza. Lo que nunca habías podido experimentar, ahora Jesucristo lo hace de esa forma. ¿Cuántas de las veces tenemos la cara media amargada? Y luego se puede notar, ¿verdad?, que nuestra cara es diferente. Pero cuando ellos van pasando, se acercan. Y ellos entonces, cuando el Señor dijo, vayan. Y cuando van caminando son limpiados. El verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró su rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. El verso 17, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando veo este mensaje, esta palabra, nos podemos nosotros introducir en ella, que cuando Jesucristo nos limpió, nos salvó, nos perdonó, ahora dice que solamente regresó uno. ¿Cuántos hemos regresado después que Dios nos ha bendecido, nos ha sanado? Estamos aquí, pero cuando yo veo a este panorama, veo a este que ha sanado,
Pero yo me imaginé en mi corazón, dije, Señor, ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué sucedió en su vida? Yo me imagino que si este hombre fue sanado, algo tuvo que haber sucedido más. La Biblia no lo dice, pero por fe creo que este hombre experimentó algo en su vida. Yo creo que este hombre dijo, no ha habido cosa como esta que haya pasado. Y empezó él a tener agradecimiento. El que es sanado de cáncer puede decir, la medicina no puede ayudar en veces. Y cuando Dios la usa, pues Dios permite. Pero cuando Dios hace un milagro instantáneo, entonces te quedas pensando, algo está sucediendo. Algo está pasando en la vida. Cuando Dios te saca de un vicio que no puedes salir, algo está sucediendo en la vida. Y yo me imagino que este hombre en gratitud algo tuvo que sentir, así como el gadareno cuando Dios le sacó todos los miles de demonios que tenía, él regresó, déjame seguirte. Yo creo que el gadareno también pensó, yo quiero ver qué más vas a hacer. Yo quiero ver, Señor, los milagros que tú vas a seguir haciendo. Hermanos, tener una legión, tener 3,000 demonios, tener tantos demonios en el cuerpo, pero el Señor sacárselos. Yo creo que tiene que haber gratitud en la persona. Tiene que haber algo que sale de su vida. Cuando el Señor te revela por su palabra el poder en el nombre de Jesucristo, cuando Dios te revela el nombre de Jesucristo, algo sucede. Cuando Dios nos reveló el nombre de Jesucristo a mí y a mi familia, pude entender porque no entendía que Jesucristo es Dios. Pero cuando Dios te revela, puedes entender, Él es Dios. Él se puede manifestar y hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Pero ahí van ellos y muchas más personas que pudieron recibir. Ellos no se quedaron sin su gratitud parados. La gratitud tuvo que expresar algo en sus vidas. Quiero seguirte. Quiero saber qué quieres que haga. Quiero ver los milagros que tú vas a seguir haciendo. Quiero ver los prodigios, Señor. Quiero ver que alguien sea sanado como tú me sanaste a mí. Allá hay alguien afuera que necesita, así como tú me sanaste, allá hay alguien que necesita. La gratitud empieza a despertar cuando a alguien le ha sucedido algo. Por eso esta palabra del Señor dice que este hombre regresó y dijo y le agradeció y se postró y adoró al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo he estado aquí, Señor, con luchas, con pruebas, Señor Jesucristo, seguido tu camino y ahora estoy aquí? Por eso cuando decíamos del regalo más grande, hermano, hacemos nosotros, cuando nosotros tenemos un regalo que te costó, hermano, lo cuidas. Si este reloj te costó $10,000, $3,000, si te costó 500, 300, lo cuidas con lo mejor, pero muchas de las veces lo dejamos tirado, lo dejamos escondido. Y cuando la esposa no lo mira y cuando el hijo no lo mira, qué malagradecido eres. ¿Dónde está lo que te regalé? ¿Por qué no te lo pones? ¿Por qué no lo tienes? Cuando el Señor Jesús nos da el Espíritu Santo, hermano, si estas cosas las cuidamos que no se rayen, estas cosas las cuidamos que no se empolven, hermano, cuando vemos al Espíritu Santo, el Señor dice, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando somos agradecidos, podemos cuidar lo que se nos ha dado. Cuando somos agradecidos podemos venir si algo está sucediendo, si es la prueba, la lucha, el pecado, si es que tengo yo que amar a mi hermano y no responde la situación como quisiera. Aquí estás en este lugar. Lo que Dios te ha puesto para obrar bienes y lo haces con amor y lo haces, hermano, con sueño, lo haces con cansancio. ¿Sabes por qué? Porque hay gratitud en el corazón. Por eso la palabra del Señor dice sirviendo a Dios con gratitud. Cuando hay una gratitud, hermano, te impulsas a darlo. Cuando hay gratitud en el Señor, te tapas tu boca y dices, cállate, no voy a decir nada en contra de la iglesia, no voy a decir nada en contra de mi hermano. Y cuando eso haces, la gloria de Dios empieza a manifestar.
Cuando el pastor predicó acerca de estos dos que están orando, el publicano y el fariseo, dice el Señor que aquel que se humilló se fue a su casa justificado. Y qué hermoso es cuando él va, es justificado, me siento a gusto, me siento perdonado, me siento en paz y hace algo para el Señor. Así nosotros en la iglesia, cuando Dios nos ha perdonado, regresamos a casa justificados, regresamos a casa y decimos: Señor, mañana voy a ir a la célula, mañana, Señor, voy a ir al servicio. Oh, Señor, pero voy a salir tarde, me duele, Señor, que no voy a llegar temprano. En veces mi esposa me dice: hijo, le dice, vas corriendo, vete, dice, vete tú, yo me quedo. Y le digo: pues tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una gratitud en tu corazón. Por eso, hermano, sirviendo a Dios con gratitud se tiene que expresar. Hay una palabra que duele mucho y es esta. Y casi voy a ir concluyendo, hermano, porque se está pasando el tiempo y necesitamos hacer tiempo para venir a orar y pedirle al Señor. Pero dice esta palabra, fíjese: la gratitud es el reconocimiento activo y la expresión del aprecio hacia Dios por su bondad, gracia y salvación, cultivando un corazón confiado en su soberanía. Quiere decir que cuando cultivamos un corazón confiado en su soberanía, estamos hablando del reino de Dios. No en la soberanía de este mundo, no en el reino del mundo en que vivimos. Dios ha permitido el reino estar moviéndose de una manera terrenal, pero cuando vemos la soberanía de Dios, cuando cultivamos un corazón confiado en su soberanía, venimos. ¿Qué dices tú, Señor? Lo que tú digas. Venimos al Señor y decir: ya no soy yo, ya no soy yo, ya no hago yo como yo quiero, sino vengo a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando entendemos eso, entonces vamos a servir a Dios con gratitud. Y eso es lo bonito, la gratitud. Nosotros venir y someterse: me someto al trono de tu gracia. Te pones debajo de la cobertura de Dios. Te pones debajo de su poder. Señor, yo no voy a poder sanar, pero me meto debajo de ti, tú me vas a sanar. Señor, en tu soberanía no puedo vencer en mi carne, pero tú me puedes ayudar a vencer en mi carne. Mi carne no quiere nada, no quiere trabajar en ti. Mi carne, Señor, quiere murmurar. Mi carne quiere, Señor, hacer muchas cosas contrarias. Pero me someto Señor, a tu soberanía, del trono, debajo de tu trono de gracia. Y cuando eso haces, se nos hace fácil mejor servir al Señor. Pero tenemos una lucha, hermanos, bien tremenda y bien difícil. El enemigo no se va a manifestar, hermano, tal vez de la misma forma como siempre. El enemigo se va a meter de la forma más sutil para engañarte en lo más insignificante, para que no podamos servir con gratitud al Señor. Podemos ser mecánicos y venir y hacer. Es como este reloj mecánico. Lo tienes que programar a la hora y te lo pones y se mueve porque te mueves. Pero cuando lo dejas parado, se acabó, no camina. Eso es ser mecánico. Pero cuando te metes en la unción del Señor, entonces vamos a servir con gratitud. Vamos a estar sobre la soberanía del Señor, y eso es lo bonito. Pero cuando hablas de la ingratitud, fíjese, la ingratitud en la Biblia es una definición: el pecado de no reconocer ni agradecer a Dios por sus beneficios, siendo considerada una señal de orgullo, rebeldía, siendo una característica de los últimos días, como dice la palabra del Señor, que se endurece el corazón, se endurece y busca otras cosas. Pero eso es importante entender, que Dios, hermano, hoy nos dice: sirviendo a Dios con gratitud. ¿Cómo vamos a servir a Dios? ¿Cómo le vamos a agradar a Dios? Si sirves a Dios, el Señor dijo que su poder iba a estar con nosotros. Vas a poder vencer. El fuego no te va a quemar, no te vas a ahogar en las aguas. El Señor nos ha dado promesas, pero hoy la iglesia está luchando. Hoy nosotros debemos seguir creyendo que estamos en un reino inconmovible. Estamos en el poder del Señor Jesucristo. Fíjese lo que el Señor también dice en su palabra. Dice el Señor, no le eches las perlas a los puercos. Y es una palabra fuerte. ¿Sabe por qué?
Y cuando veo el significado, echar las perlas o arrojar las perlas a los cerdos, significa ofrecer tu generosidad o tu delicadeza a alguien que no sabe apreciarlos. Es cuando intentas ofrecer conocimientos muy avanzados a gente que no está preparada para recibirlos y ni siquiera está interesada en ellos. Por ejemplo, regalarle un libro tan bonito y exclusivo a alguien que no sabe apreciarlo es echarle a margaritas a los cerdos. Así que mejor guardarlo para otra persona que sepa apreciarlo más. Esa es una definición. O sea que para nosotros la salvación, el reino inconmovible, el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. La palabra de Dios dice, no le eches las perlas a los cerdos. O sea, el Señor dice, no seas ingrato. Dios te ha dado el poder del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Aquí estamos en el reino inconmovible. O sea que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando tú vienes y empiezas a ofrecerle a Dios ovación de alabanza, el Señor empieza a manifestarse en nuestras vidas. Qué palabra tan dura, hermano, que dice eso, esta palabra. Pero yo puedo considerar y decir, Señor, creo que no he hecho eso en mi vida. He mantenido el Espíritu Santo. Estoy en el reino inconmovible, en la lucha, en la prueba, pero aquí estoy en el Señor. Sirviendo a Dios con gratitud quiere decir, hermano, que nosotros debemos de ser agradecidos con el Señor, como usted lo está haciendo. Mucho más de lo que estamos nosotros haciendo. Aún no es todo lo que podemos dar, hermano. Podemos hacer mucho más para el Señor. Podemos dar nuestra gratitud a Dios de muchas formas. Ahorita en este momento, ¿cuántos creen que tienen un don del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que tienen un talento del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen, hermano, que lo que usted hace conmueve el mundo espiritual cuando nosotros alabamos? Dios nos ha dado algo. Cuando nosotros alabamos, algo se está moviendo en el mundo espiritual. Pero tenemos que creerlo. Cuando se tocan los instrumentos, cuando se da, hermano, la alabanza, algo está sucediendo. Los hermanos que sirven de ujieres están sirviendo con gratitud. ¿Por qué? Porque ha pasado algo en la vida. Dios nos sacó donde no servíamos a un reino inconmovible. Dios le sacó, hermano, de lo que no servía a un lugar donde ahora está sirviendo en el reino espiritual e inconmovible. Quiere decir, hermano, por el apóstol Pablo dice, hablando de ello, que un día el Señor, cuando nos vayamos al cielo, dice que el Señor va a dar las recompensas de lo que nosotros hayamos hecho. El Señor nos va a dar. El pastor Luis Hernández, nuestro primer pastor, decía, hermanos, cuando usted hace algo para el Señor, dice su corona, dice usted le pone piedritas, la adorna, usted se gana una alma y usted pone ahí Dios le pone una piedrita a su corona. Si usted hace esto para el Señor, Dios ahí está poniendo, Dios tiene una recompensa. Y eso nos expresaba Él en su forma, como nosotros estamos haciendo para el Señor. Quiere decir que cuando lleguemos al Señor y estamos sirviendo con gratitud, sea en el área que usted está sirviendo, sea de líder de célula, sea un Timoteo en la célula, sea en la oración, sea de ujier, sea el que limpia, hermanos, en la iglesia, en todo lo que usted está haciendo, hermanos, un día vamos a recibir del Señor una recompensa. Por eso lo que usted hace, hermano, si aquí en la tierra, cuando yo veo una recompensa y digo, wow, qué bonito, me siento bien porque siento que me recibí lo que yo merecía. A veces mi carne dice así, pero, ay, qué poquito, ahora como que no se esforzaron. En veces dice así el corazón, pero como uno es humilde, pues uno recibe lo que se nos da porque del corazón sale. Entonces, hermano, todas las cosas que en este mundo se dan de una manera como nosotros trabajamos en el lugar que trabajemos. ¿Y sabe qué? Lo apreciamos materialmente y lo vemos y dice, wow, gracias por esto, gracias por el otro. Pero cuando entremos, hermano, en el cielo, cuando entremos allá, entonces todo lo que nosotros hicimos aquí, la recompensa va a ser mucho mayor de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso la palabra dice una vez más el título, sirviendo a Dios con gratitud. Así que, hermano, lo que estamos haciendo no ha sido en vano. El apóstol Pablo dice, lo que ustedes hacen y siguen haciendo no ha sido en vano.
Cuando usted lo cuida y lo abraza, hermano, eso un día en el cielo el Señor lo va a manifestar y va a decir, pasa al reino. El Señor nos va a llevar allá. Por eso es tan importante, hermanos, hoy sirviendo a Dios con gratitud. Todo lo que hace es porque Dios, en primer lugar, nos puso en el reino inconmovible y nos dio un beneficio tan grande de la salvación, del amor, del perdón. Y nosotros no podemos pagar al Señor eso, pero lo que hacemos es ofrecer nuestra mente y corazón para servirle al Señor. Por eso hoy, hermanos, esta serie de predicaciones acerca qué significa la gratitud es eso, estar agradecidos con el Señor, pero no queda ahí. El ser agradecido es trabajar en el reino del Señor. Así que lo que usted ha hecho, hermano, gracias a Dios, Dios le va a pagar, Dios le va a recompensar. Yo no le puedo pagar. El pastor muchas veces lo ha expresado, hermanos, me quedo corto, no les puedo pagar, pero mi Dios allá, el Señor les va a pagar. Él es el que lo va a hacer. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol, porque un día vamos a cosechar. Si es de palabra, si es de obra, si es de hecho, hermano, hágalo con el mejor interés de su vida, porque usted lo hace para Dios. No lo haga, hermano, porque se siente mejor que nadie. Hágalo para el Señor. Hágalo para Él, porque de Él va a recibir la recompensa. No se canse. En este mundo nos va a llegar el enemigo a sentirnos que nos cansamos. No pasa nada, no llega nadie a la célula. Tu trabajo como que, ¿y sabe qué? Cuando estás detrás de las cortinas, no se mira posiblemente todo lo que haces, pero es bien importante lo que hacemos allá. Los sugieres, puede ser que no los miremos ahorita a los que están atrás, pero es un trabajo bien importante, es una obra bien importante que estamos haciendo. Hermanos, por eso dice, sirviendo a Dios con gratitud. ¿Cuántos hemos recibido, hermanos, los beneficios, las bendiciones? Entonces, hermano, hay que servir al Señor con gratitud. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, y vamos a concluir. Sirviendo a Dios con gratitud, una vez más, Hebreos 12, 28 al 29, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O el Señor Jesucristo dice una vez más por la palabra en labios del apóstol, dice, agradando a Dios, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Quiere decir, hermanos, que la última frase, si pone a mi hermano una vez más, Hebreos 12, 28 al 29, dice la palabra del Señor una vez más así, dice. El versículo 29, hermano, dice en este versículo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiere decir, hermano, que también un día el Señor nos va a dar la recompensa. Un día el Señor nos va a mirar allá en el cielo y va a preguntar, ¿qué hiciste para mí mientras estuviste en este reino inconmovible? Y ahí, hermanos, se va a reflejar lo que hicimos ante Él. Pero tenemos que tener, hermanos, mucho reverencia y mucho temor. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos allí, el Señor nos va a dar recompensa, o pasamos o no pasamos, o qué hicimos. Porque el no hacer nada, el enemigo nos puede ganar y nos puede ir desalentando. Pero cuando te metes, hermano, al temor y te metes, hermano, al agradecimiento, al temor y reverencia, entonces vamos a poder hacer cosas grandes en el Señor. No nos cansemos de hacer el bien, hay que seguir sirviendo al Señor. Así que, hermanos, una vez más, hay que servir al Señor con reverencia, porque un día vamos a cosechar en el Señor Jesucristo. Por último, dice 1 Corintios capítulo 4, verso 20 al 21, dice la palabra del Señor de esta forma. Hablando, hermanos, acerca del reino inconmovible y sirviendo a Dios con gratitud, Dios nos da esta palabra también y dice 1 Corintios 4, 20 al 21, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Quiere decir, hermano, que
En ese reino estamos nosotros, en un reino inconmovible, en el poder del Señor. Cuando nos metemos y entendemos, estamos haciendo cosas, obrando, sirviendo en cosas que son espirituales y celestiales. Lo que usted habla a una persona de Jesucristo no está haciendo más que entrar en el mundo espiritual para salvarlo del infierno. Cuando alguien habla, hermanos, a alguien, está hablando vida, está hablando poder, está hablando algo que no es de esta tierra. Por eso este mundo no consiste en bienes, en riquezas materiales. En el reino de Dios no consiste en ello. Quiere decir que nosotros recibimos de Dios bendiciones, sí, pero no consiste el reino de Dios en ello. Hoy Dios nos ha concedido cosas muy bonitas, cosas muy hermosas, pero no consiste en ello. El reino de Dios consiste en el poder de Jesucristo para salvar. Lo que usted está haciendo en esta casa no es más que estar en una guerra espiritual. Ustedes que están en las puertas sirviendo, hermanos con mujeres, ustedes no están haciendo algo común. Ustedes están abriendo una puerta para que entren a escuchar la gente en la iglesia una palabra de poder, para que escuchen una palabra de salvación. O sea que sirviendo a Dios con gratitud, usted lo está haciendo por gratitud, primeramente en agradecimiento, y también porque ha recibido y entrado al reino inconmovible. Lo que nuestros hermanos músicos tocan no es otra cosa, hermano, que tocar una música, hermanos, que traspasa los niveles terrenales. Usted la puede escuchar, pero el mundo celestial tiemblan el demonio, tiemblan los demonios. ¿Por qué? Porque algo se está cantando para Dios. Lo que está sirviendo, hermanos, no es más que meterse en el reino inconmovible del Señor. Cuando tú entiendes eso, puedes entender, estoy sirviendo al Señor, pero tengo que hacerlo con mucha más gratitud. No puedo entrar en estas puertas como una persona que no ha entendido lo que pasó. Cuando entras y te metes en esta iglesia con los hermanos, juntos adorando, algo está sucediendo en lo espiritual. El enemigo trae envidia, el enemigo trae división, el enemigo trae disolución, el enemigo te va a engañar. Pero cuando entras aquí, empiezas la guerra. Señor, quítame esto. Señor, estoy sufriendo, me está pasando, me está atravesando esto, lo mínimo, lo grande. Aquí estás en un reino inconmovible. No consiste en palabras, sino en poder de Dios. ¿Qué queréis? Dice el verso 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Dice el Señor, ¿qué quieres? Pero yo creo que el Señor, la palabra lo dice, lo que Dios quiere hacer es seguirte transformando, seguirte llevando más allá de lo que es común en este mundo terrenal. Este lugar donde estás, hermana y hermano, este lugar donde estás sentado, no es, hermano, un ambiente común. No es, hermano, como ir al cine. Si has ido al cine, llegas al cine y estás en un lugar común. Estás viendo cosas que son solamente fábulas y solamente son fantasía. Y te emocionan por un momento, pero no es la realidad. Pero cuando entras aquí, el enemigo quiere callar tu boca. El enemigo quiere callar la obra que estás haciendo para Dios. Te quiere tapar. ¿Por qué? Porque si no abres tu boca, Dios no se va a glorificar en lo que tú haces. Cuando entras a este lugar, por eso dice el Señor Jesucristo, porque este reino de Dios no consiste en eso. Dios consiste en poder. Cuando te metes, empiezas a introducirte en lo espiritual. Aquel publicano, aquel fariseo estuvieron en ese lugar, pero uno pudo entrar en ese lugar en Jesucristo y pudo humillarse. Yo no sé qué más hizo aquel hombre, pero si se puede uno imaginar, a lo mejor salió de ahí agradecido. Oh, Señor, me has limpiado, me has perdonado. Se sintió libre. Oh, voy a ir a la iglesia, Señor, voy a ir a la célula, te voy a servir, voy a empezar a hablar, Señor, voy a cantar, voy a palmear mis manos.
Voy a llevar el aperitivo, lo mejor que pueda hacer. Voy a atender, Señor. Yo creo que este hombre abrió su corazón de esa forma, en gratitud por lo que Dios había hecho. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? Porque hoy Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios sigue mirando tu corazón y tu alma, cada uno individualmente, de mi derecha a izquierda. Dios está observando y Dios te quiere llevar más allá. Pero hoy el Señor dice: sírveme con gratitud. Ven como aquel publicano, arrepentido, humillado, no quería levantar su cabeza, y Dios miró: no la puedes levantar, pero yo te la voy a levantar. Te voy a levantar tu cara y te vas a sentir mejor. Si tú tienes gratitud, ¿por qué no vienes y le dices al Señor: Señor, hermano, si usted no pasa, está bien, pero si usted hoy le quiere decir al Señor, porque está en el reino inconmovible, Dios no es, el Señor no es cambiable, el Señor permanece. Si tú vienes, el Señor dice que el Señor no se niega a sí mismo. Si tú vienes personalmente, dile: Señor, vengo una vez más, aquí estoy. No ha sido en vano lo que yo he hecho, no ha sido en vano lo que he clamado, no ha sido en vano que he escuchado palabra tras palabra lo que tú has hecho en mi vida. ¿Por qué no viene y le dice al Señor? Porque dice que mientras estos van caminando, Dios hizo algo poderoso en sus vidas. Fíjese esto. Cuando estos hombres 10 van caminando, solamente uno, dice que todos fueron sanados, pero uno regresó. ¿Qué sucedió con los otros 9? Imagínense, siguieron viviendo en una vida que no tuvieron paz, no tuvieron gozo, no tuvieron esperanza. Así se quedaron ellos. Pero este que vino agradecido, hermano, tuvo que haber pasado algo más en su vida. Dígale al Señor: yo vengo, Señor, aquí. Te he servido, Señor, pero si tú quieres, Señor, hacer algo más en mí, muéstrame hoy, Señor. Levanta tus manos.